Señor, cualquier lugar donde estaba atado en el mundo espiritual, Padre, ahora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, por cuanto, oh Dios, Señor, el poder de lo alto, bajo ahora, Señor, yo llego hasta su pueblo, yo llego hasta este pueblo, para romper cualquier cadena, ahora, fuego ahora, en todo tu cuerpo, ahora, fuego, 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 en el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo rompo, sí, libera, fuego, 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 fuego. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, no resistas cualquier bloqueo. Sí, todo bloqueo. Cualquier lugar donde estaba bloqueado, atado. Fuego, 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 fuego. Sí. Más. Hoy es el tercer día de gloria, Señor. Yo he dicho, Señor, que cada día un poder tiene que aumentarse. Más. Yo llego hasta el pueblo. Ahora, más. Sí, localiza. Más. Sí. Llega. Más. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Fuego te localiza en el nombre de Jesús. El fuego que libera todo lugar donde habían declarado que tú no vas a salir. Tú vas a salir y vas a triunfar. En esta hora yo rompo cualquier cuerda, cualquier cadena en el mundo espiritual. Sí. Todo lo que te ataba, sí, en el mundo espiritual. Reciba ahora fuego. Fuego, sí, todo lo que te ataba en el mundo espiritual. Hoy es el tercer día de gloria. La Biblia me dice que el tercer día es el día de gloria. Marcus el teque oroman sata. Sí, yo te declaro libre en cualquier lugar donde tú estabas atado. Ahora, sal, donde este anciano que el Señor me muestra, ahora. Que el fuego llegue aquí ahora. Ahora. Más. Todo lo que te controlaba. Todo lo que detenía tu éxito. Ahora. Sí. Está llegando más fuego. Sí. Todo se va ahora. Sí. Salte todo. Sí. Todo lo que te oscurecía. Fuego. Todo ahora se va ahora. En el nombre de Jesús. Yo limpio este cuerpo con la autoridad que me ha sido delegada en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Cualquier cuerda que te ataba, yo en el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo vengo y llego hasta este lugar, este árbol que tú estás atado ahora, yo llego ahí ahora. Estas cuerdas en el mundo espiritual. Sí. Manifiéstate ahora y vete fuera ahora. Vete fuera. Espíritus ancestrales. Fuera. Ahora. Libera. Sal. In the mighty name of Jesus. So, let's be called. So, in the mighty name of Jesus. Gracias, Espíritu Santo.
Gracias, Espíritu Santo. Thank you, Jesus. Fuego, fuego, fuego. En cualquier lugar donde haya ataque en este cuerpo. Fuego, 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 fuego. Más, más. No resistas. No resistas. Fuego, 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 fuego. Sí, 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 sí. Kotalin Kuzantaya. Ay, 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 ay. Más, sí, sí. Más fuego, más fuego. Sí. Fuego, 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 fuego. Más, 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 más. Más. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Fuego, 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 fuego. En toda la cabeza, en todo el cuerpo. Fuego, fuego, fuego. Sí, sí, fuego, fuego. Más fuego en todo el cuerpo. Ángeles, más. Sí, más fuego. Más fuego, más fuego. Más fuego, más fuego. Sí, 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 sí. Todo el cuerpo, haya fuego ahora. Todo el cuerpo, todo el cuerpo, todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Sí, sí. Fuego, 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 fuego. Fuego. Sí, sí. Sí. Más fuego, más fuego. Sí. Fuego, fuego. Fuego de Dios te localice ahora. De la cabeza a las piernas. Más fuego en estas piernas. Más fuego en estas piernas. Sí, sí, sí. Sí, fuego en las piernas. Fuego en las piernas. Fuego, fuego, fuego en las piernas. Fuego en todas las piernas. Sí, 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 sí. Sí, sí. Fuego, fuego, fuego en todas las piernas. Sí. Ajá. Sí. Fuego en las piernas. Fuego en las piernas. Sí, más. Más fuego en las piernas. Sí, sí. Ángeles, más. Sí, 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 sí. Fuego en la cadera. Fuego en la cadera ahora. Fuego ahora. Sí. En todo el cuerpo ahora. Más, 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 más. Sí, 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 sí. Todo lugar en tu cuerpo. Fuego ahora. Fuego ahora. Fuego ahora. Fuego ahora. Sí, 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 sí. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Reciba fuego ahora. Reciba fuego ahora. Reciba fuego ahora. Reciba fuego ahora. Kaluke toste que te remancuze te plaquilla. Zekotolo mantoque. Nazaret. Todo lo que el enemigo había puesto dentro, yo declaro ahora como fuego. Fuego baja ahora. Fuego baja ahora. Fuego baja ahora. Fuego baja ahora. En todo el cuerpo. Lisota la cuante que yo plaquilla. En todo tu cuerpo fuego. Fuego y fuego. Declaro libre todo tormento dentro de tu cuerpo, dentro de esa cabeza, todo lo que rompía dentro, que sea destruido ahora, que sea destruido ahora, que sea destruido ahora, ahora, todo se va ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.